Debido a la violencia que han desatado los grupos del crimen organizado en prácticamente todo el país, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informó que entre 2006 y 2018 en México, 338.405 personas han sido víctimas de desplazamiento interno forzado masivo. 338.405 personas. En su último informe, la Comisión informó que tan solo en 2018 se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en el país que afectaron a 11.491 personas. Los estados donde se registra el mayor desplazamiento forzado de personas debido a la violencia son el estado de Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Y para conversar con nuestras audiencias en torno a este desplazamiento interno forzado masivo, nos hemos enlazado con el doctor René Jiménez Ornelas. Él es el coordinador de la Unidad de Análisis de Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Feliz año. Gracias por aceptar esta llamada de Radio Educación. Muy buenos días y también un feliz año para ti y para tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor Jiménez Ornelas. Pues, ¿en qué situación se encuentra México en cuanto a este desplazamiento interno forzado masivo a consecuencia de la violencia? ¿Qué nos dice? Mira, yo creo que tenemos varios años, pero en particular los últimos 2 años, en donde el incremento de la violencia ha sostenido un contexto violento, es decir, el país en muchas regiones son situaciones, particularmente, hay que señalarlo, Guanajuato también, no solo Guerrero, Baja California, sino Guanajuato, ha incrementado la violencia en términos del número de homicidios dolosos, y todo esto se da en un clima en diferentes partes del país que trata de generar miedo, terror, porque es una forma en donde estos grupos, y hay que verlo desde la alternativa no solamente del crimen organizado y de los narcotraficantes y en general el crimen el crimen organizado, sino también de cómo las posibilidades de poder manejar, de poder dominar a la población están basadas precisamente en situaciones de terror y violencia. Y en ese sentido, el país está dentro de esquemas que inclusive el presidente de la República está reconociendo que en ese ramo, en la inseguridad, es uno de los faltantes que se ha tenido durante el primer año de gobierno. Claro. Doctor Jiménez Ornella, en el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se señala que en 2018 hubo 25 desplazamientos internos forzados masivos. Pero, ¿qué pasa con aquellos desplazamientos que no son masivos? ¿Podríamos estar hablando de una situación tal vez más complicada en cuanto a desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia en México, como usted nos dice? Mira, yo creo que se dan diferentes situaciones, pero dentro, como señalaba, dentro de un contexto de violencia. Quizás dentro de las entidades federativas, y no quizás, sino dentro de las entidades federativas, el estado de Yucatán sea de las zonas que, digamos, este tipo de violencia no se manifiesta tan cruda o con una crudeza como las que se pueden dar en otras entidades federativas como Guerrero, Guanajuato, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, etcétera, ¿no? Y en ese sentido sí podríamos decir que se dan desplazamientos masivos, pero también se dan desplazamientos individuales cuando se llega a determinados niveles de miedo, de terror, como pueden ser, por ejemplo, situaciones que hemos visto en Ciudad Juárez o en las zonas fronterizas en general, en donde individualmente prefieren salir de su lugar de residencia e irse inclusive pasar la frontera.
precisamente porque el nivel de violencia que se ha vivido en determinados lugares fronterizos hace que la gente tenga que pensar mejor retirarse que padecer esa violencia. Claro, pero además, doctor, hay acciones, factores, otros factores sociales, políticos, incluso económicos que influyen en estos desplazamientos forzados, ¿es así? Por supuesto. Hay que ver, por ejemplo, cuando los niveles de violencia llegan a impedirte inclusive traslados de tu lugar de residencia a tu lugar de trabajo, a tu lugar laboral, evidentemente las situaciones se van tornando cada vez más insoportables para la población y cuando ya la agresión es tan grande como la que hemos visto, por ejemplo, y no es el único ejemplo, en el estado de Guerrero, donde municipios completos se han tenido que desplazar a otros municipios precisamente porque una de las tácticas de la delincuencia organizada es desplazarlos para poderse apoderar pues hasta de sus tierras, ¿no? Es decir, no solamente es la parte laboral, económica, sino también partes en donde estos delincuentes tratan de apoderarse de sus tierras, de la gente, para poder ellos producir sus elementos de no solamente de violencia, sino droga, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Doctor René Jiménez Ornelas, en un problema tan complejo como el de estos desplazamientos internos forzados, ¿qué acciones se requerirían y a qué niveles para detener esta circunstancia en nuestro país? La violencia es el gran problema, pero también esta cuestión multifactorial. Por supuesto, y lo señalas muy bien porque esta violencia en realidad está acompañada de situaciones en diferentes contextos sociales, de situaciones, por ejemplo, en donde hay una relación que se da, y lo hemos visto, entre estos generadores de la violencia y también autoridades encargadas de generar la seguridad, ¿no? Como los cuerpos policíacos. Hemos visto, por ejemplo, que no solamente son las policías estatales, municipales, sino inclusive órganos federales que se han visto en diferentes momentos, se han visto identificados como parte de ese mosaico de generador de violencia. Es decir, estamos ante no solamente un factor, un determinante, sino diferentes asociaciones que se han venido dando, y yo te diría desde hace más de 3 décadas, ¿no? Claro. Una de las inquietudes de una de nuestros radioescuchas, entre ellos Mónica Sánchez, dice, parece que los mapas de desplazados, crimen y minería coinciden. ¿Le parece a usted que esto se da? Yo creo que no es exclusivo de la parte de minería. Yo creo que también se da, por ejemplo, como te señalaba, en términos, por ejemplo, de las zonas fronterizas, en donde la gente ha tenido que salirse de su lugar habitacional y cambiar el lugar de residencia a inclusive a los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido no es solamente la minería, por supuesto que es uno de los factores que ha generado mayor violencia y agresión contra las comunidades. Es cierto eso. Claro. Pues, doctor René Jiménez Ornelas, le agradecemos mucho por estos minutos que dedica usted a conversar y analizar este tema con nuestras audiencias, y si nos lo permite, permaneceremos en contacto con usted para seguir analizando esta problemática tan importante. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y a Radio Educación, como siempre. Es la voz del doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis de Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias. Muy buenos días.